Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Estamos contentos una vez más de poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el mensaje de vida. En esta noche, mis hermanos, yo quiero compartir un mensaje que he titulado ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo contrarrestar el desánimo? Es muy importante que nosotros entendamos qué es el desánimo, cómo se manifiesta el desánimo y qué tan peligroso se puede volver el desánimo si nosotros no sabemos controlarlo a tiempo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Josué 1:9. El libro de Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si es verdad, mis hermanos, que los afanes de este mundo y las muchas necesidades hacen que el ser humano se sienta desanimado. El desánimo es un estado del alma que afecta al cristiano tanto física como mentalmente, que impide que el cristiano avance, que hace que la persona se sienta incapaz de luchar y finalmente provoca que la fe del cristiano se apague. Nos damos cuenta, mis hermanos, que el desánimo trae consecuencias graves a nuestras vidas, pero si el desánimo es tan malo, ¿por qué viene a la vida del ser humano? ¿Qué significado tiene y cómo Dios mira el desánimo? Si es verdad, mis hermanos, que nosotros no podemos evitar sentirnos desanimados, no podemos evitar sentirnos mal. Te llega una mala noticia, te peleas con tu esposa, te salen malas cosas que tenías planeadas. No pasa lo que tú pensabas que iba a pasar o lo que tú querías que pasara. Los planes muchas veces no salen como uno quiere y eso hace que uno se sienta desanimado, eso hace que uno se sienta desalentado, muchas veces desilusionado, y no podemos evitarlo. Somos humanos, somos personas a las cuales fácilmente nos podemos desanimar, fácilmente nos podemos desalentar. Entonces, mis hermanos, yo quiero empezar diciendo que el desánimo no es pecado. Desanimarse no es pecado. Dios no mira al desánimo como un pecado, pero el desánimo se puede convertir en pecado. Entendamos, mis hermanos, que el pecado del desánimo, o cuando el desánimo se convierte en pecado, es cuando el desánimo se convierte en desconfianza. Nuevamente les repito, mis hermanos, el desánimo se convierte en pecado cuando se convierte en desconfianza, cuando tú dudas de Dios, cuando tú desconfías de Dios, cuando tú piensas que Dios no tiene el poder para ayudarte, entonces el desánimo se convirtió en desconfianza. Y mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes 3 razones por las que la desconfianza es pecado. Si decimos que el desánimo no es pecado, pero que se puede convertir en pecado cuando se convierte en desconfianza, entonces ¿cuál es el pecado de la desconfianza o por qué Dios considera la desconfianza como un pecado? Y la primera razón, mis hermanos, por la que la desconfianza es pecado es porque transgrede la divinidad de Dios. Les repito nuevamente, la desconfianza es pecado, primero, porque transgrede la divinidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, o sea, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, en todos los lugares al mismo tiempo, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y que todo lo sabe, todo lo conoce, no hay nada oculto para Él porque es Dios, son las cualidades de Dios y son las cualidades que el hombre no las tiene. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en Números 23:19. Números 23:19 nos dice:
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo hará, y lo que Él ha hablado, lo cumplirá. Y aquí la primera palabra que yo quiero que subrayemos, mis hermanos, es Dios no es hombre. Dios no es hombre significa que Dios no es como nosotros, Dios no es como tú y Dios no es como yo. El hombre te puede mentir, el hombre te puede engañar, el hombre puede prometerte y no cumplir, pero Dios te dice, yo no soy hombre, yo no soy como ustedes. Entre los hombres se mienten, entre los hombres se engañan, pero Dios nunca te va a engañar, Dios nunca te va a mentir, Dios nunca te va a decir algo que va a hacer en tu vida y no lo va a hacer o se va a olvidar de hacerlo. Dios nunca se olvida de sus promesas. ¿Por qué la desconfianza es pecado? Sencillamente porque baja a Dios de su estatura, lo baja de ser un Dios a ser como un hombre común y corriente, como tú y como yo. Las personas te pueden mentir, el que está a tu lado puede engañarte, el que está tu vecino, tus amigos, tu mejor amigo te puede mentir, te puede engañar, pero Dios no te va a engañar, Dios no te va a mentir, porque Dios no es hombre, y esa es la palabra que tú debes meterte en tu cabeza y en tu corazón. Cuando tú empieces a desconfiar de Dios, cuando tú empieces a dudar del poder de Dios, cuando tú digas nadie puede sacarme de aquí, cuando tú digas nadie puede ayudarme, la primera palabra que tiene que venir a tu corazón es: Dios no es hombre, Dios no es como nosotros. Tú puedes dudar incluso de tus padres, muchas veces puedes dudar de tus hermanos. Aún la persona que se casó contigo puede traicionarte, pero Dios no es hombre. La segunda palabra que quiero que subrayemos, mis hermanos, es mentir. Y esta palabra significa engaño, significa burla. ¿Cómo tú crees que Dios va a burlarse de ti? ¿Cómo tú crees que Dios va a burlarse de sus hijos? ¿Cómo tú crees que Dios te va a engañar? En Dios no hay mentira, la mentira no es una cualidad de Dios, más bien Dios denuncia la mentira y hace que el hombre se aparte de la mentira, porque es algo que destruye al ser humano, destruye las relaciones entre esposos, destruye las relaciones entre hermanos, destruye la relación que hay entre el pastor y las ovejas, destruye la iglesia. La mentira significa engaño, significa burlarse. La segunda palabra que subrayamos es arrepentirse. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Las personas, los seres humanos, un día decimos sí y otro día decimos no. Esa es nuestra cualidad. Somos cambiantes, somos inconstantes en nuestros caminos. Y es lo que Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra, que tenemos que aprender que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero no engañes, no te burles de la gente, no mientas. Pero cuando tú desconfías de Dios, le estás diciendo a Dios mentiroso. Cuando tú le desconfías de Dios, tú le estás diciendo a Dios: Dios, tú te arrepentiste de tu palabra. Y es lo que tenemos que entender, que la desconfianza hace que tú lo bajes a Dios de ser un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente. Lo bajas a la posición de un hombre. Otra de las palabras que quiero subrayar aquí es ni hijo de hombre. Ni hijo de hombre significa que Dios no tiene las cualidades, ni nació con las cualidades de un hombre, ni desciende de los hombres. Claramente nos deja entender la palabra de Dios en Números 23:19, las cualidades con las que el ser humano vive y las cualidades con las que el ser humano nace y se desarrolla, que son la mentira y el engaño. Y son una de las cualidades también que el hombre necesita, es arrepentirse. Pero Dios no necesita arrepentirse. Si Dios necesitara arrepentirse, entonces Dios no fuera Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios. Pero alguna diferencia debe haber clara, alguna clara diferencia debe haber entre Dios y el hombre. Tú no puedes desconfiar de Dios, porque lo rebajas a la posición de un hombre.
Abran sus Biblias en Juan 14:1. Juan 14:1 está Cristo hablando aquí y nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mas Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo claramente está expresando una de sus cualidades. Yo quiero que subrayen las palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo no dijo: yo soy la mentira, yo soy la burla y yo soy el engaño. Esas no son las cualidades. Subrayen esas palabras, mis hermanos. Cristo en este pasaje nos está haciendo un ofrecimiento, nos está haciendo una promesa. La promesa de que Él se va y va a preparar una morada celestial en el reino de los cielos, en donde está la presencia del Padre y donde estaremos nosotros por la eternidad si creemos y nos arrepentimos. ¿Dónde nosotros estaremos? Cristo dice: yo voy a preparar. Cristo está ofreciéndonos, Cristo está prometiendo algo que va a ser a futuro. Y no solo iré y prepararé una morada, sino que volveré y os tomaré a mí mismo, dice, porque ustedes son parte de mí. ¿Cómo voy a engañarles? ¿Cómo voy a mentirles si ustedes son míos?, está diciendo Cristo. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Si no fuera verdad, yo les hubiera advertido. Claramente nos dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. Y es esa la verdad en la que el cristiano, es esa la verdad en la que nosotros como hijos de Dios estamos esperanzados, en que vamos a ver un día regresar a Cristo por su iglesia. Vamos a ver un día volver a Cristo por aquellos que guardaron su esperanza en su corazón. La esperanza de que algún día vendrá y nos tomará porque somos suyos, porque le pertenecemos. Cuando tú dudas de Dios, tú le estás llamando a Dios mentiroso. Cuando tú dices en medio de tus problemas: Dios se olvidó de mí. Cuando tú dices: Dios no me ama. Cuando tú dices: Dios no me quiere. Cuando tú dices: Dios ya no me mira. Dios ya está en contra de mí. O cuando tú dices: nadie me puede sacar de este problema. Cuando tú dices: estoy perdido, tú le estás llamando a Dios mentiroso. Ustedes miran, mis hermanos, cómo vive la gente que no conoce a Dios, que no tiene esta esperanza en su corazón. En medio de las crisis, en medio de los problemas, la gente se suicida, la gente se mata, la gente comete homicidios. Pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos un Padre en quien confiamos. Que tu sufrimiento, mi sufrimiento, no durará para siempre, sino que Dios sabe el tiempo adecuado que tiene que durar nuestra prueba. Y ya habíamos visto, mis hermanos, en enseñanzas anteriores, que las pruebas son una bendición para el cristiano, porque las pruebas forman nuestro carácter, forman nuestra actitud como hijos de Dios, nos hacen perseverantes. Pero habiendo tú conocido, habiendo visto la mano de Dios, habiendo visto el poder de Dios, puedes estar en un estado de desánimo tal que te lleve a desconfiar de Dios, que te lleve a dudar de Dios, que te lleve a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios ya no te ama, que Dios ya no se acuerda de ti. Y eso es desconfianza, eso es desconfiar. Y la desconfianza es pecado. Segunda razón, mis hermanos, por la que la desconfianza es pecado. La desconfianza provoca que te detengas, la desconfianza provoca que perdamos la dirección de dónde empezamos, a dónde teníamos que llegar, pero llega un punto en el que ya no sabemos
a dónde estamos ni a dónde queremos llegar. Perdemos el norte, perdemos el rumbo, perdemos la brújula. Nos detenemos, el desánimo provoca desconfianza y la desconfianza hace que tú te detengas y que reconsideres si debes seguir o no seguir a Dios. A diario vemos en las iglesias cristianas cómo la gente llega y se va, cómo la gente se entrega a Dios y después se vuelve para atrás. Y uno de los pecados que la palabra de Dios nos enseña se llama apostasía, y la apostasía es volverse atrás, dejar el camino, dejar el rumbo y regresarse o coger otro rumbo. La apostasía es desconfianza, la apostasía es dudar, la apostasía es olvidarse. Es otra de las razones por la que la desconfianza es pecado, porque provoca que el cristiano se detenga y que pierda el rumbo, pierda la dirección. Abran sus Biblias en Éxodo 32, del 1 al 9. Dice la palabra de Dios en Éxodo 32, 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo apartó todos los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formó un burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta al Señor. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que encienda mi furor en ellos y consuma, y a ti yo te pondré sobre otra nación. Vemos claramente, mis hermanos, una actitud en el pueblo de Israel, una actitud de desánimo cuando Moisés subió a recibir las tablas, los 10 mandamientos, cuando el Señor le dijo que suba al monte, y Moisés se demoró en regresar. 40 días estuvo ahí. Y al ver el pueblo que Moisés no regresaba, el pueblo se desalentó, se desanimaron. Pero ese desánimo produjo en ellos otro sentimiento. Y fue ese sentimiento de desconfianza. Se olvidaron de por qué ellos salieron de Egipto, cuál era la razón de que Dios los sacó de la esclavitud, cuál era el propósito de Dios para con su pueblo Israel. Perdieron la dirección, perdieron el rumbo y sencillamente se encendieron en sus pasiones. Se hicieron un becerro de oro, se hicieron un dios de oro, algo que ellos pudieran ver, que pudieran palpar. Lo adoraron y se sentaron a beber y a tomar y a darle rienda suelta a sus pasiones. Muchas veces he visto cristianos con esta actitud. Muchas veces he visto cristianos que porque perdieron su trabajo, porque tal vez se divorciaron, porque tal vez sus hijos se rebelaron, porque tal vez su economía decayó, se vuelven atrás, se vuelven a las cosas que ellos hacían antes,
Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros no debemos volvernos, no debemos perder la dirección, que debes entender el propósito con el cual Dios te sacó de la esclavitud del pecado, y es para que seas verdaderamente libre, para que le conozcas. Pero es algo tan difícil de entender, es algo tan difícil de asimilar para nosotros, porque a menudo el hombre, el cristiano o el ser humano no quiere sufrir, no quiere padecer, no quiere llorar. Pero miren ustedes, mis hermanos, la actitud de un pueblo rebelde, la actitud de un pueblo desconfiado, la actitud de un pueblo que perdió dirección, perdió el sentido, perdió la brújula. Cuando Dios los saca de Egipto, Dios le envía a Moisés a decirle: deja ir a mi pueblo para que me ofrezca culto, para que me ofrezca holocausto en el desierto. Pero el desierto no es un lugar fácil, mis hermanos. El desierto representa problemas, el desierto representa pruebas, el desierto representa sufrimiento. En el desierto no hay agua, en el desierto hace mucho frío, hace mucho calor, en el desierto no hay sustento, en el desierto no hay abrigo. Pero aún así el pueblo de Israel no tuvo necesidad en el desierto porque Dios suplía todas sus necesidades. Eso representa para nuestras vidas que aún en medio de los problemas Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero van a haber momentos en los cuales pareciera que Dios ya no está, que Dios nos ha dejado. Van a haber momentos en los cuales pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Van a llegar momentos difíciles a nuestras vidas. Pero Dios nunca se ha olvidado y nunca apartará sus ojos de ti, porque Dios no te sacó de Egipto para que mueras en el desierto. Ten en cuenta que si tú quieres quedarte en el desierto y tú quieres morir en el desierto es por decisión propia, porque tú lo decides así, pero la voluntad de Dios es que llegues a Canaán, llegues a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde las plantas y las frutas crecen y donde hay abundancia de bendición. Pero es necesario el desierto, porque en el desierto verás el poder de Dios a tu favor. 400 años estuvo Israel siendo esclavo en Egipto y nunca vieron la mano poderosa como cuando Dios llegó a liberarlos y cuando estuvieron en el desierto. Vieron el poder de Dios a su favor, vieron la grandeza de Dios y conocieron un Dios poderoso, pero se olvidaron porque Moisés no bajó del monte enseguida. Tengamos cuidado, mis hermanos, de siempre tener presente el propósito con el cual Dios nos sacó, cuál es el propósito del cristiano, cuál es el objetivo de que Dios llama a una persona de las tinieblas a su luz admirable. Y el propósito es que le conozcamos, el propósito es que nosotros nos acerquemos a su presencia, es que conozcamos la salvación a través de Cristo, y que seamos formados y que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo, que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo el desánimo puede llevarte a pecar? El desánimo puede llevarte a ofender a Dios. Cuando se vuelve desconfianza y el pueblo de Israel desconfió de Dios, desconfió de Moisés, desconfió y pensaron que iban a morir en el desierto. ¿Cómo tú crees que Dios te va a sacar a ti de Egipto? Te va a sacar del pecado. Egipto representa el pecado, Faraón representa a Satanás. ¿Cómo tú crees que Dios te va a sacar de la esclavitud del pecado para matarte en el desierto? Cuando tú desconfías de Dios, te olvidas de los sueños, de las metas que tenías en Dios y te regresas al pecado, te regresas a Egipto. En el pueblo de Israel hubo mucha gente que salió de Egipto físicamente, pero mentalmente nunca lograron salir de Egipto, nunca lograron salir del pecado, nunca lograron dejar sus malas costumbres. Y eso es lo más triste que le puede pasar a un cristiano. Vamos a ver el tercer punto
Otra de las razones por la que la desconfianza es pecado. La desconfianza es pecado porque hace que perdamos la fe, aun habiendo visto antes el poder de Dios a nuestro favor, aun habiendo conocido antes, habiendo experimentado antes. ¿Cuántas veces, cuántos cristianos han visto paralíticos levantarse de una silla de ruedas, han visto gente resucitar? Muchas veces nosotros hemos visto el poder de Dios, la grandeza de Dios, pero cuando estamos desanimados no nos acordamos del poder de Dios en el pasado, no nos acordamos del poder de Dios en nuestras vidas en los días pasados. Abran sus Biblias en Juan 11:38. Juan 11:38 nos dice: y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque está 4 días muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde estaba el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Una de las cosas más impactantes es que Jesús se acerca después de 4 días de que le habían avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte, y Jesús deja pasar 4 días y se aparece a los 4 días y les da una orden y les dicen: quiten la piedra. Y Jesús no quería darle el último adiós a Lázaro, sino que Jesús tenía la confianza en su Padre y tenía la confianza en el poder que él mismo había recibido y el poder que él tenía como hijo de Dios y como Dios. Y al llegar a los 4 días le dice a Marta y les dice a sus discípulos: quiten la piedra. Y la actitud de Marta es una de las actitudes normales en el ser humano. Para el ser humano común y corriente, esperar que una persona que tenga 4 días muerta, una persona que tenga 4 días en la tumba se levante es algo imposible. Pero la respuesta de Cristo es: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es lo que Dios nos dice a nosotros, es lo que Dios te dice a ti: si crees verás la gloria de Dios. Han pasado meses, han pasado años y no has visto lo que estás esperando, lo que Dios te prometió. Pues Dios te dice: espera y cree, porque si crees verás la gloria de Dios a tu favor. Isaías 40:29 nos dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Isaías 40:29 yo quiero que ustedes subrayen lo siguiente: la promesa de Él es que Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero en el 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero esa palabra pero divide 2 grupos de personas o 2 grupos de caracteres. De los primeros que aparecen en el 30, de los muchachos y de los jóvenes que se fatigan, que se caen, que flaquean y que no esperan en Dios,
que hacen las cosas apresuradamente. La actitud de un joven es la actitud de aquel que quiere todo en ese momento. Acuérdense ustedes cuando éramos jóvenes, que queríamos que las cosas se den al instante, que las cosas pasen al instante, en el momento. Cuando tú querías un par de zapatillas nuevas, lo querías ese momento. Cuando tú veías o te enamorabas de algo, ese momento querías, pero a través de pasar el tiempo, tu carácter va siendo moldeado y tú vas siendo más paciente para las cosas. Pero es una de las actitudes que el cristiano debe eliminar de su vida. Y es esta, el carácter de un muchacho, el querer las cosas enseguida, y con Dios las cosas no son así. Cristo no fue apenas le dijeron que su amigo estaba enfermo, sino que fue al cuarto día. ¿Acaso Dios no conoce tu enfermedad? ¿Acaso Dios no conoce tu necesidad? ¿Acaso Dios no sabe lo que tú necesitas? ¿Acaso Dios está desentendido de tu necesidad? ¿Acaso Dios no ha visto tu aflicción y tu problema? Pues lo que Dios te dice, que quiere que tú entiendas, es que creas, confíes y esperes en Dios. Es lamentable, mis hermanos, es lamentable, pero he visto cristianos, y lo digo con el dolor del corazón, he visto cristianos enfermos que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, y después de haber ido a que el pastor ore por ellos, después de ellos haber esperado que Dios los sane, pues sencillamente al ver que Dios no lo hace, van y buscan un brujo, van y buscan un curandero, van y se hacen una limpia. Es triste, mis hermanos, porque es esa la actitud que Dios no quiere en sus hijos, es esa la actitud que provoca el ser jóvenes espirituales, el ser muchachos espirituales y el no esperar en Dios, el afligirse por lo que nos pasa. Y muchas veces es verdad, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar endeudado, a nadie le gusta estar preso, a nadie le gusta. Y queremos que Dios nos solucione los problemas de inmediato, apenas nosotros le oramos, apenas nosotros le pedimos, y creemos que la fe es eso, nada más ir y doblar las rodillas, pero la fe no significa eso, la fe no te da un tiempo, la fe no es medible. Hebreos 11:1 nos dice, hablando acerca de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos damos cuenta al leer este pasaje, mis hermanos, que la fe no tiene un tiempo, la fe no tiene una medida, la fe no tiene un rango. Cuando Dios te promete algo, cuando tú esperas algo de parte de Dios, algo que Dios haga por ti, Dios no te da una fecha, un límite de fecha para Él cumplir su palabra. Lo que Dios te dice es espera, y eso es fe. Pero el cristiano tiene un mal concepto de lo que es fe. El cristiano, muchas veces nosotros pensamos que oramos con 10 días de ayuno, ya Dios tiene que cumplirnos. Con muchas personas con 40 días de ayuno, con 20 días de oración, con una oración o con un tiempo, y nosotros le ponemos límite a Dios y le decimos, vamos a ver si Dios nos ayuda en un mes o 2 meses o en un año. Y en ninguna parte de la Biblia tú ves que Dios diga que la fe tiene un límite, porque si fuera así, entonces no sería fe. ¿Cómo va a ser fe si Dios te dijera a ti, 3 días va a durar tu prueba? Si la fe significa que tú tienes una certeza y tienes una convicción, que no sabes cuándo va a venir tu ayuda, pero va a venir. Que no sabes cuándo va a venir tu sanidad, pero va a venir de parte de Dios, porque Dios no se ha olvidado de ti, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo mismo en mi vida he experimentado el poder de Dios, y he tenido que tener fe, he tenido que experimentar la fe. Entendamos que la fe no tiene límite de tiempo, no tiene fecha específica, sino que la fe es creer y es confiar y es esperar.
en la sabiduría, en el amor y en la grandeza de un Dios que te llamó y te sacó de Egipto, no para matarte en el desierto, sino para que entres a la tierra prometida. La fe es eso que Cristo dijo: voy a los cielos, pero vendré y os tomaré a mí mismo, porque ustedes son míos y no los dejaré, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es la fe, mis hermanos. Pero tú no puedes decir que tienes fe porque le diste un mes de oportunidad o de plazo a Dios para que te ayude, pero si no te ayuda, buscas la ayuda en un brujo, en un curandero, en un hechicero, en alguien que te lea las cartas, que te diga lo que tú quieres recibir, que apruebe lo que tú quieres hacer. Eso no es fe, mis hermanos. Eso no es fe. Eso es desconfianza. Desconfianza. Como dijo Daniel, el Dios al que yo sirvo me puede librar del horno de fuego, pero si no me librare, si me muero en el horno de fuego, si Dios no me sana, si Dios no me libra, si Dios no me ayuda a pagar mi deuda, si Dios no demuestra o no viene a mi ayuda, pues tampoco me postraré delante de tu Dios, Nabucodonosor. Esa es la actitud que deberíamos tener todos los cristianos. Piensa en esto, mi hermano. La mayoría de cristianos no hubiéramos dicho lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. La mayoría de cristianos hubieran dicho: no me lances al horno de fuego. No quiero sufrir, no quiero morir. Prefiero arrodillarme delante de tu Dios, delante de tu estatua. Pero el carácter de Daniel es el carácter que nosotros debemos tener y es el carácter de Cristo. Al morir en la cruz, al ir y pagar un precio mucho mayor, un precio grande, el precio que ninguno de los hombres pudiera pagar. Y la confianza que él tiene en su Padre, la confianza de que el Padre lo levantará, la confianza de que el Padre lo volverá a la vida. La oración que hace Jesús: Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa es la confianza que debemos tener nosotros. Gracias por oírme. Yo sabía que tú siempre me has escuchado. Yo sabía que tú estabas pendiente de mi problema. Yo confiaba en que tú vendrías a mi ayuda, que tú sanarías mi enfermedad. Pero aún así estaba dispuesto a pagar un precio, y aunque tú no hubieras sanado mi enfermedad, tampoco me iba a volver a Egipto, tampoco iba a ser vuelta esclavo del pecado, tampoco iba a abandonar tu palabra, tu nombre, no iba a renegar de ti, Señor. Esa es la actitud que debemos tener, mis hermanos. Ese es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, es el carácter que Dios quiere en nosotros. Dios no quiere cristianos que por un poco o mucho sufrimiento abandonen el camino de verdad, abandonen la palabra de Dios y se vuelvan. Y así hay mucha gente que anda buscando en todas las religiones respuesta a sus problemas, respuesta a sus preguntas, y al no encontrar en ninguna, prefieren creer en nada, prefieren creer en ellos mismos. Puedes tú conocer muchos dioses y tener muchas religiones, haber pasado o haber experimentado por muchas religiones, pero nunca vas a encontrar la verdad, nunca vas a encontrar y nunca vas a poder formar tu carácter si no te decides a creer y a confiar, si no te decides a tener un carácter inquebrantable. Es ese carácter inquebrantable el que debemos nosotros tener. El carácter de Cristo, el carácter de Pablo, el carácter de Daniel, el carácter de los hijos de Dios que entregaron sus vidas y se fueron hasta las últimas consecuencias. Pero el negar a Cristo, el negar el nombre de Dios, el negar la palabra de Dios, no era una opción. Ese es el carácter que debemos tener. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf_riobamba@outlook.com.
Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.